Para ingresar a IsoTools, vamos a ingresar a través de esta URL. Por ejemplo, ciuisotools.org. Aquí siempre me va a aparecer un cuadro donde me va a pedir el usuario y la contraseña. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, ponemos un usuario, una contraseña. Y vamos a ingresar. ¿Okay? Una vez que ingresamos, esta es la interfaz de IsoTools. Aquí en la parte superior encuentro un buscador que me permite ir directamente a los módulos. Por ejemplo, si queremos ir al gestor documental, me lleva directamente aquí al gestor documental. En la parte superior derecha tenemos aquí, bueno, las mejoras. Siempre que lanzamos una nueva mejora, vamos a encontrar aquí el listado y una breve explicación de cuáles son las mejoras que hemos implementado. Aquí vamos a publicar cada vez que hacemos webinar exclusivos para nuestros clientes. Estos son webinars de formación. Nuestro servicio de Helpdesk, cada vez que queremos reportar un ticket o por alguna incidencia, mejora o petición de servicio, lo vamos a hacer por aquí. Aquí también me va a generar las estadísticas de soporte. ¿Okay? Aquí tenemos el logo de la organización y alguna otra funcionalidad. Debajo, aquí en esta parte superior izquierda, podemos poner el logo de la organización, el logo de las diferentes organizaciones, y debajo del logo tenemos el calendario. El calendario es el día a día del usuario, es decir, cada vez que ustedes tengan una tarea pendiente, el sistema les va a notificar a través del correo electrónico y debajo del calendario les va a mostrar aquí el listado de sus tareas pendientes. ¿Okay? Tenemos aquí un mensaje de bienvenida. Aquí me va a aparecer el nombre de la persona con el que estoy ingresando, un mensaje aleatorio, que si queremos lo podemos ocultar. Tenemos aquí los accesos directos, es decir, cada vez que ustedes quieran ingresar a IsoTools, si quieren tener el módulo de auditorías, el mapa de procesos, el gestor documental, que es lo que vamos a ver hoy día, el módulo de indicadores, lo podemos poner aquí en esta barra como mis favoritos. Luego tenemos aquí un mapa de navegación, que es una forma de poder navegar a través de los diferentes módulos de IsoTools. Por ejemplo, si vamos al módulo a la opción que dice aquí, general y proceso de enfoque, nos me va a llevar al mapa de procesos. Si vamos, por ejemplo, aquí a la opción que dice verificación, me va a llevar al módulo de evaluación de proveedores. ¿Ok? Esta es una imagen que representa un sistema de gestión. Esto es un ejemplo y lo personalizamos a la realidad de cada organización. Si ustedes tienen una imagen como esta, lo podemos configurar y por detrás configuramos los diferentes módulos o aplicaciones. ¿Okay? En esta opción que dice aplicaciones, vamos a encontrar las diferentes aplicaciones o módulos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí, si nuestro alcance del proyecto es la gestión de calidad, vamos a encontrar aquí los módulos de calidad. Por ejemplo, análisis de contexto, auditorías, encuestas, evaluación de proveedores, formación, gestión de riesgos, mejora continua, el mapa de procesos. Si nuestro alcance es seguridad y salud en el trabajo, vamos a encontrar los módulos de EPPs, vigilancia médica, incidentes o accidentes, inspecciones, los diferentes módulos que tenemos dentro de IsoTools. Otra forma de navegar a través de toda la información es a través del mapa de procesos. ¿Okay? Todas las organizaciones tenemos un mapa de procesos, así como este, o muy parecido, donde tenemos los diferentes procesos y en cada una de estas cajitas vamos a encontrar la diferente información de los procesos. Por ejemplo, si vamos al proceso de ventas, vamos a encontrar ahí, dentro del proceso, los indicadores del proceso, los documentos que están relacionados al proceso, la matriz de riesgos del proceso, los objetivos, los planes de acción, toda la información que está relacionada a cada uno de estos procesos. ¿Ok? Bien, vamos a ir ahora al módulo de gestor documental, que es el objetivo de este webinar, y vamos a conocer el detalle. ¿Ok? ¿Cómo podemos gestionar los documentos en IsoTools? Bien, este módulo de gestor documental me muestra aquí la estructura de documentos. Es decir, aquí podemos definir, esto es totalmente configurable, lo que estamos viendo aquí son ejemplos, ¿ok? De cómo podemos configurar este módulo. Por ejemplo, podemos tener por grupos de documento, por proceso, por ejemplo, aquí tenemos procesos estratégicos, operativos, dentro de los operativos tenemos los
subprocesos. Dentro de cada uno de estos subprocesos podemos tener los tipos de documentos. Por ejemplo, procedimientos, formatos, registros, o podemos tener más tipos de documentos, ¿ok? Esta estructura la definen ustedes, dependiendo de su sistema de gestión, dependiendo de sus procesos, dependiendo de la organización, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos documentación externa. Aquí vamos a poner las normas, otros documentos de interés, ¿ok? Dependiendo cómo ustedes vayan gestionando, van a definir las carpetas o las categorías de documentos. Aquí tenemos los diferentes documentos, ¿no? Por ejemplo, si ingresamos a alguno de ellos, vamos a encontrar aquí toda la información del documento. Estos campos son totalmente configurables. Aquí, por ejemplo, tengo el título del documento, la versión en que se encuentra, el fichero, la fecha de creación, fecha de vigencia, en qué estado se encuentra el documento, el código y, bueno, datos del workflow o cualquier otra información. ¿Okay? Si vamos aquí donde dice workflow o aprobación de documentos, tenemos el flujo de revisión de documentos. Este documento pasa por una actualización y tenemos aquí los responsables por elaborar, revisar y aprobar el documento. ¿Ok? La fecha planificada y la fecha en que realmente se hizo esta revisión. ¿Quiénes son los responsables por cada una de las etapas y en qué estado se encuentra cada etapa? ¿Ok? Este flujo, lo vamos a ver ahora, es totalmente configurable. Es decir, ustedes pueden tener más o menos etapas, pueden tener varios responsables en una etapa y vamos a controlar también los tiempos, ¿no? Tenemos luego aquí los documentos relacionados. Todos los documentos que están relacionados con esta política. Podemos tener aquí un manual, podemos tener un procedimiento, podemos tener un instructivo, ¿no? Y aquí van a estar perfectamente relacionados. Otra forma de consultar los documentos a través de la URL. ¿Ok? Si nosotros publicamos el documento, nos pide generar esta URL. ¿Para qué nos sirve esta URL? Si ustedes quieren que los documentos poder consultarlos a través de una intranet, porque cada organización, hay organizaciones aquí que manejan una intranet y muchas veces este link lo llevan a esa intranet y desde ahí pueden consultar los documentos. ¿Okay? Vamos a ver si les puedo mostrar aquí un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, aquí tenemos un cliente, APM Terminal, aquí tenemos, por ejemplo, procedimientos. Si vamos aquí, seguridad, y aquí, por ejemplo, vamos a ver formatos, ¿ok? Aquí tenemos los diferentes formatos. Y, por ejemplo, aquí tienen formato de ingreso de contratistas. Si yo me ubico aquí, si ustedes ven en la parte de abajo, está la URL, app.isotools.org, ¿ok? Entonces, quiere decir que estos documentos son gestionados en ISOTools, pero los tienen linkeados en su intranet, para que los contratistas, cada vez que quieren ingresar a las instalaciones, ingresan aquí, se descargan el formato y lo pueden utilizar, ¿ok? Entonces, y aquí automáticamente estos documentos están en ISOTools, ¿ok? Para eso es que nos sirve esta URL, para poder publicar el documento en alguna otra intranet. También nos genera el código QR, ¿ok? En la parte superior derecha tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, nueva versión, si queremos actualizar este documento, generar una nueva versión del documento, y tenemos los permisos para poder hacerlo, vamos aquí a nueva versión y generamos una nueva versión de este documento. Y se nos activa la opción de poder editar el archivo electrónico. Si queremos visualizar el documento, vamos a ir a vista previa, que es una consulta, y me va a permitir visualizar el archivo electrónico, ¿ok? Entonces aquí tenemos el documento. Esto es vista previa. Si queremos descargar el archivo electrónico, porque es un formato, por ejemplo, el formato de ingreso de contratistas, que todos lo podrían descargar, entonces se me activa la opción de descarga. Aquí tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, quiero saber el historial del documento, quiero ver toda la trazabilidad. Este documento está en versión 1 y está vigente. Si yo genero una nueva versión, automáticamente se me va a aparecer aquí la versión 2. Una vez que esté aprobada, la versión 2 va a aparecer como vigente y la 1 va a pasar a ser obsoleta. ¿Okay? Y aquí vamos a tener toda la trazabilidad de las versiones. ¿Okay? Tenemos log de acceso.
que nos permite tener toda la trazabilidad del documento. Aquí nos va a aparecer qué usuarios son los que han interactuado con el documento, con esta política, cuál es la acción, qué es lo que han hecho, cuál ha sido la operación, la fecha y la hora, ¿ok? Por ejemplo, Alberto visualizó el documento en tal fecha y a tal hora. Y de esto podemos sacar un reporte, ¿ok? Si vamos a imprimir, me genera un reporte en PDF, en HTML o en Word, de toda esta trazabilidad. ¿Ok? Tenemos aquí también el poder mover, el poder imprimir el documento. Si yo tengo los permisos para imprimir el archivo electrónico, me va a dar la opción. Tenemos la lista de distribución, esto es muy importante. Por ejemplo, esta política ha sido aprobada y tenemos que distribuirla a todos los involucrados con esta política. Me parece aquí ya por default todas las personas que están interactuando con esta política. Si yo quiero seleccionar a más personas, voy por aquí y voy a seleccionar por grupo, por cargo, todos los cargos, por rol, si tenemos roles, por ejemplo, auditor interno, es un rol, auditor líder, puedo defino el rol, o por recursos. Recursos son las personas. Si yo quiero, por ejemplo, que Marco Ariza también le llegue la notificación o la comunicación de la política, Amparo, a Diego, selecciono y le doy aquí a aceptar. ¿Ok? Entonces aquí me aparecen todas las personas a quien yo voy a distribuir esta política. Yo aquí les envío un correo electrónico, una notificación. Si yo quiero que en este correo electrónico vaya el documento adjunto, le doy aquí a adjuntar documento y les va a enviar el sistema automáticamente un correo electrónico con el documento adjunto. Si es un correo externo, si tengo que enviarle esta política a algún cliente o algún proveedor, entonces voy a poner aquí el correo externo del cliente del proveedor y le doy a aceptar. ¿Okay? Esto nos ayuda con la gestión del conocimiento. Relacionar documentos, pasar a obsoleto, despublicar el documento. ¿Ok? Entonces tenemos aquí documentos vigentes. Por ejemplo, esta vista es totalmente configurable. Aquí podemos tener el código, el título del documento, la versión, la fecha desde que entró en vigencia. Aquí tenemos diferentes filtros. Si yo quiero buscar por versión, por código, por documento, ¿no? Y esto luego me va a generar la lista maestra. La lista maestra en PDF, en HTML, en Word o en Excel, de todos los documentos que venimos gestionando dentro de la plataforma. ¿Ok? Tenemos aquí en la parte superior izquierda un buscador. Si yo quiero buscar, por ejemplo aquí, pongo una parte de la palabra y me va a aparecer todos los documentos que están relacionados. ¿Ok? Una búsqueda rápida, sencilla, de toda la información. Si yo tengo criterios de búsqueda, entonces yo me voy aquí a búsqueda avanzada y voy a tener más criterios. Por ejemplo, aquí tengo por documentos o por carpetas, por tipo de carpeta. Bueno, lo que estaba avisando, comunicándoles aquí era la opción de búsqueda avanzada, donde tenemos diferentes opciones para buscar los documentos. Y tenemos una opción para campos personalizados y para campos globales. Los campos globales les decía que es muy interesante, ya que podemos tener algunos campos, por ejemplo, norma, y tenemos una lista de opciones, que es la ISO 9001, la ISO 45001 o la ISO 14001, y los documentos los relacionamos a estos campos globales, de tal manera que yo quiero buscar un documento que está relacionado solo con la ISO 9001, filtro aquí una opción y le doy buscar, y me va a buscar todos los documentos que estén relacionados con este campo. ¿Ok? Es muy interesante esta funcionalidad, sobre todo para buscar los documentos rápidamente. En la parte superior derecha, aquí donde hay un play, siempre vamos a encontrar aquí un video que nos permite interactuar con ISOTools. Es decir, es un manual en video que les permite la explicación de cada una de las opciones y de cada una de la funcionalidad, que es bastante sencilla, bastante intuitiva, ¿no?, de poder gestionar. Tenemos aquí la parte de administración, que solamente se las voy a mencionar de forma muy rápida. El tema de cómo creo una carpeta, es muy sencillo poder gestionar. Cómo defino los permisos. Hablamos también de la confidencialidad de la información. Todos estos documentos, por detrás tenemos personas responsables que van a encargarse de elaborar, revisar, aprobar, de visualizar,
de consultar esta información. Entonces, para eso tenemos aquí, podemos definir diferentes perfiles de usuario y aquí viene una batería de permisos. Es muy sencillo, por ejemplo, los usuarios de lectura, ¿cuáles son los permisos a los que tienen acceso? Ellos pueden visualizar el contenido. Ellos pueden descargar un documento, pueden imprimir un documento, pueden ver el historial del documento. Si le damos, nos ubicamos aquí encima y le damos los permisos, ¿ok? Y le damos guardar. Es muy sencillo como ustedes puedan configurar cada una de estas perfiles y cada uno de estos permisos. Tenemos aquí la opción de tener plantillas de documento. ¿Para qué nos sirve una plantilla de un documento? Si ustedes dentro de su organización ya tienen un estándar para poder definir un procedimiento, es decir, el logo en la parte superior, el código, el título, la versión, la fecha, entonces toda esa estructura la vamos a subir aquí como una plantilla, de tal manera que cuando el usuario va a elaborar un documento nuevo dentro del sistema, ya le aparece el formato y la estructura que ustedes tienen definida. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve tener plantillas. Aquí configuramos tipo de carpetas, campos globales, vistas, y también tenemos el workflow. ¿Ok? El workflow que nos permite hacer toda este ciclo de aprobación de documentos. Aquí podemos tener diferentes flujos de revisión. Y aquí, por ejemplo, tenemos una elaboración, una revisión, una aprobación, ¿ok? Esto es un flujo de documentos y esto es muy sencillo de poder configurar. Si queremos crear una etapa más, simplemente arrastramos una cajita hasta aquí y el sistema ya nos permite ir configurando, ¿ok? En cada una de estas etapas del proceso vamos a definir los diferentes campos personalizados, las notificaciones. Quiero que le envíe un correo electrónico al elaborador un día antes de que va a vencer su tarea pendiente, después de que ya venció. Estas notificaciones o estos correos también pueden ser personalizados, ¿no? En la revisión tenemos igual que configurar cada uno de los responsables, los tiempos. Este flujo es totalmente configurable y es por aquí por donde va a pasar todo el documento, ¿no? Cada vez que queremos actualizarlo o generar una nueva revisión del documento, va a pasar por este flujo. ¿Ok? Esto es la forma como vamos a definir los diferentes workflows dentro de la plataforma. ¿Ok? Asimismo, comentar también que este módulo de gestor documental está integrado con otros módulos. Por ejemplo, si estamos desde el mapa de procesos, podemos tener perfectamente linkeados todos los documentos al mapa de procesos. Si estamos dentro de un flujo de, por ejemplo, no conformidades y queremos adjuntar un documento del gestor documental, perfectamente lo podemos asociar o lo podemos, porque ya esto está integrados todos los módulos dentro de ISO-Tools. ¿Ok? Bueno, esto es el gestor documental. No sé si tenemos alguna consulta, si les gustaría ver un poco más a detalle alguna funcionalidad más. Bueno, lo que les comentaba del mapa de procesos. Aquí, si entramos a cada uno de los procesos, tenemos toda la información relacionada. Y si hablamos de los documentos, por ejemplo, aquí tenemos toda la política, los procedimientos, los instructivos, los formatos que están relacionados con este proceso de ventas, ¿ok? De tal manera que si desde el mapa de procesos queremos saber todos los procedimientos del proceso de ventas, aquí los podemos tener perfectamente relacionados. Y con esta opción nos lleva directamente al gestor documental, ¿ok? Al gestor documental, que es el módulo que hemos estado viendo hace un momento, ¿ok? En el gestor documental, si por ejemplo queremos ingresar a cualquiera de las carpetas manuales y queremos subir un nuevo documento, vamos a la opción de nuevo y aquí tenemos diferentes opciones. Podemos subir un documento que puede ser un enlace, una ruta, un documento que si es que hay alguna organización que maneja el Google Drive como almacenamiento, lo podemos integrar con Google Drive. Desde fichero, puede ser un documento que trabajen internamente, desde
desde nuestro editor interno avanzado, o puede ser un documento que lo tienen ya, ¿no? Puede ser un Word, un Excel, y por aquí lo podemos subir, o puede ser un documento que lo trabajemos directamente en la plataforma, ya que aquí tenemos un editor interno avanzado que nos permite desde aquí mismo elaborar el documento. Aquí mismo vamos elaborando el procedimiento. Lo trabajamos directamente aquí en la plataforma o lo subimos desde afuera. Nos permite también aquí tener campos como shortcodes. Y aquí podemos tener diferentes campos personalizados, ¿no? Por ejemplo, aquí el nombre, la versión, la fecha, campos automatizados dentro del cuerpo del documento, de tal manera que cuando el documento, por ejemplo, cambió de versión, ya está en la versión 3, automáticamente dentro del cuerpo del documento, el documento se actualiza, ¿no? Por ejemplo, aquí, la fecha de creación, la fecha en vigencia, la versión, ¿no? Si queremos tener aquí la versión del documento, entonces a través de estos shortcodes vamos automatizando la información que va a estar dentro del documento, ¿ok? Dentro del archivo electrónico. El tema de permisos, es importante definir los permisos, quienes van a poder visualizar todos los documentos dentro del sistema. ¿Okay? Los circuitos, si es que este documento va a pasar por un flujo de revisión, aquí mismo es donde definimos los diferentes flujos por los que va a pasar el documento. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el documento prueba, si queremos hacer una vista previa del documento, nos va a mostrar ahí. Si queremos descargar el documento, esto va a depender un poco de las opciones o de los permisos que le vamos a dar a los diferentes responsables. Por ejemplo, aquí ya me descargó el documento, aquí me aparece el título del documento y la versión en que está, ¿no? Porque automatizamos esta parte con los shortcodes para que me muestren el archivo electrónico, ¿ok? Y ya tenemos el documento. Podemos generar una nueva versión, lo pasamos por un flujo, podemos editar. Convertir el documento a PDF, ¿no? Tenemos diferentes opciones para poder gestionar toda la información dentro de este módulo gestor documental.